El antisemitismo y la diáspora judía. Son dos términos que tienen en común al pueblo hebreo, al pueblo judío, que hoy debido al conflicto árabe-israelí cada vez se escucha más y se escucha más. Y es mucha la gente que hoy no infiere qué significa tanto el antisemitismo como la diáspora judía. En el video de hoy vamos a tratar de dar un pequeño resumen de qué significan estos dos términos y por qué están tan ligados a la comunidad hebrea, por qué está tan ligado a los judíos. Si iniciamos a partir del mito teológico, pues nos tenemos que ir hasta Abraham, donde supuestamente según el mito religioso, tanto para los hebreos, los judíos y los cristianos, pues a Abraham en su carpa se le apareció Dios y pues con una comunicación directa con Dios, este le dijo que a partir de su descendencia se crearía la religión, una nueva fe y que sería inmensamente grande. Es por eso que nos tenemos que ir por allá y hablar de los hijos de Abraham, los cuales su primer hijo que fue con una esclava fue Isaac, que fue el padre de los pueblos árabes, pero también tuvo un hijo con su esposa Sara, el cual es Isaac, que será el padre del pueblo judío, el padre del pueblo hebreo. Ellos más adelante llegan a Canaán, fundan en el sur Judá y en el norte fundan el reino de Israel. Esos son los datos históricos de cómo arranca el pueblo hebreo. Más adelante, pues lo que ya hemos explicado en anteriores videos, sufren una serie de guerras porque un montón de imperios los invaden, ellos construyen su templo que se vuelve el epicentro teológico y político para el pueblo hebreo. Más adelante llegan los babilonios al mando de Nabucodonosor II, destrozan Israel, destruyen el templo y los hebreos sufren la primera diáspora porque son expulsados y son, digámoslo así, son tomados cautivos y se los llevan para Babilonia. Ahí tenemos la primera diáspora judía. Más adelante llegan los persas acaban con los babilonios a partir de unas guerras babilonio contra los persas. Ciro el Grande libera al pueblo hebreo, los dejan volver a Israel y reconstruyen el templo. ¿Qué es lo que pasa? Más adelante, mucho tiempo más adelante, mucho más adelante, se da la expansión del imperio griego. Esto es muy importante para poder entender por qué se da tanta persecución por el pueblo hebreo y por qué se da tanto el antisemitismo. O sea, es decir, nos tenemos que ir a 332 a.C. con la expansión del imperio griego al mando de Alejandro Magno, que salió desde Macedonia. Si usted busca en Maps, busca Macedonia, está por allá en la península balcánica de Europa, pegadito de Grecia. Este tipo arranca con todas esas huestes griegas y llega hasta, imagínense que el imperio griego llegó desde Macedonia hasta la India y pues lógicamente pasaron por el Medio Oriente, llegaron a esta zona la que estamos hablando en estos momentos, lo que se conocía como Palestina. Entonces empiezan a dar una serie de enfrentamientos helénicos contra el pueblo hebreo, es decir, judíos contra griegos, ¿cierto? Cada vez que digamos helénicos nos referimos pues a todo este tema griego, a todo el tema del imperio griego. ¿Qué son las guerras helénicas hebreas? ¿Qué son las guerras judío-griegas? A ver, lo que pasa es que a partir de la creación, a partir de todo este mito teológico de los judíos tienen como una única figura de fe o una única figura teológica, por eso son monoteístas, tienen a Yahvé el innombrable, Yahvé el que no tiene imagen. Usted nunca le han mostrado una imagen o una pintura de cómo se ve Yahvé no tiene rostro. Yahvé es un ser, o sea, para los judíos es el innombrable, es el que no tiene rostro, pero es el que basan toda su teología, toda su fe. ¿Qué es lo que pasa? Los griegos llegan con unos dioses del Olimpo, es decir, para ellos están chocando dos culturas completamente distintas, diferentes. ¿Por qué? Porque los judíos, como ya lo dije, son monoteístas, solamente creen en un dios, y los griegos son politeístas, es decir, la palabra politeísmo significa que creemos en muchos dioses. Por eso es que ellos tienen a Zeus, tienen a Ares, tienen a Hades, tienen a Poseidón, tienen a Atenea, Afrodita, a todos estos dioses griegos, y pues los judíos solamente creen en Yahvé. ¿Qué sucede? ¿Por qué se dan estas guerras y por qué se dan estos enfrentamientos y por qué se continúa con todo este tema de la diáspora judía? Porque para los judíos es un problema de fe, que ellos no es negociable creer en un Dios diferente a Yahvé, y para los griegos es un problema político. Es decir, esta gente dice, para que yo pueda permitir que esta gente esté
estemos conviviendo en la misma zona, porque ya llegamos a lo que en ese entonces era Palestina, pues necesitamos que esta gente al menos adopte o acepte uno de los dioses del Olimpo, cosa que no sucede. Es que es muy teso cuando usted, por ejemplo, esta gente que es tan creyente y toda la cosa, están en sus templos, están en sus sitios de oración, y llega cualquier invasor y le dice, es que como este sitio es muy importante religiosamente para usted, yo también tengo que poner la imagen del Dios en el que yo creo, para que podamos convivir los dos. Esto pues para el pueblo hebreo no es posible, no es posible. Resulta que Alejandro Magno, volviéndonos un poquito antes de la historia, Alejandro Magno, cuando arranca toda su expansión del imperio griego por todo el mundo, cogiendo el Mediterráneo, agarrando todo el tema de la Asia y llegando hasta por allá, hasta la India, a Alejandro Magno lo perseguían o andaban con él una serie de amigos que vienen desde la infancia de Alejandro Magno. Esos son los capitanes de Alejandro Magno. ¿Qué es lo que pasa? Entre esos amigos de Alejandro Magno, que eran sus capitanes, viene un tipo que se llama Seleuco. Seleuco se conoce en el mundo como las guerras de Seleucidas, es decir, a ver, el tipo, después de que se muere Alejandro Magno, empieza una serie de guerras contra el pueblo hebreo, y en esa derrotan al pueblo, derrotan a los judíos, y se dan estas guerras con Seleucos. O sea, directamente las guerras con Alejandro Magno no se dan, porque Alejandro Magno es un tipo que respeta profundamente la ciudad de Israel, es decir, el pueblo de Israel. Él queda literalmente, cuando llega la invasión griega a esta zona, el tipo respeta, porque es un admirador de la arquitectura, respeta al pueblo, no sea, pero más adelante, cuando él cede el control y el poder a todos sus generales ya en su lecho de muerte, pues no es lo mismo Alejandro Magno que Seleuco, y es por eso que estas guerras continúan. Resulta que por allá, mucho más adelante, en el 64 a.C., llegan los romanos, llega la nación romana, llega la República Romana. Y con los romanos esto sí es demasiado complicado, porque sigue lo mismo, o sea, los romanos tienen la misma actitud que los griegos, porque pues muchos historiadores coinciden en lo mismo. El imperio romano es una continuación del imperio griego, únicamente que sus dioses cambian de nombre, pero básicamente representan lo mismo. Atenea ya es Minerva, si no estoy mal, Zeus es Apolo o Neptuno, no recuerdo bien, pero la cuestión es que ellos son también politeístas. Cuando llega la República Romana, cuando llegan los romanos a esta parte del Medio Oriente, ellos también traen sus dioses. Y es por esto que también suceden una serie de guerras. Hay un montón de guerras. El Seleuco, antes de que lleguen los romanos, destruye el templo que habían reconstruido cuando Ciro el Grande los dejó de volver a Israel, vuelven y lo destruyen. ¿Y qué es lo que pasa? Los romanos sí no se andan con cuentos. Los romanos llegan al punto de querer destruir la ciudad, al punto de que cualquiera que vaya allá no se dé cuenta que ahí existió una ciudad. Es decir, quieren destruir piedra sobre piedra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Más adelante empiezan a volver un montón del pueblo hebreo, vuelve otra vez a la zona, se generan como unos tratados de paz, o hay un corto periodo de paz, cuando Herodes, el rey Herodes, un rey hebreo, se hace una tregua con los romanos y dicen, venga, vea, nosotros les vamos a pagar impuestos, déjenos reconstruir el templo, que es para nosotros lo más sagrado, el templo de Salomón, donde es el epicentro de toda nuestra cuestión política y de fe, y la llevamos hasta ahí bien. Resulta que hay un montón de malos entendidos, continúa esta disputa, y es por eso que cuando llega la figura de Jesús de Nazaret, pues entre otras cosas, estoy hablando del tema del mito teológico, ¿cierto? Resulta que la evidencia que viene de Jesús de Nazaret es que este man, el pueblo hebreo siempre esperó un macabeo. ¿Qué es un macabeo? Un guerrero que fuera capaz que a punta de puño y espada acabar con el pueblo invasor. ¿Quién es el pueblo invasor? El pueblo romano, la República Romana. ¿Qué es lo que pasa? Que Jesús de Nazaret, según el mito teológico, hace todo lo contrario. Él da la otra mejilla, él prefiere el amor antes que la guerra,
Él dice que hay que tratar a tu enemigo igual o mejor como tratas a tu amigo, y entre otras cosas, repito, es el mito teológico, es una de las razones por las cuales los judíos no reconocen a ese Salvador, no reconocen en Jesús de Nazaret a ese Mesías que los va a hacer desprenderse de ese yugo romano, y entre otras cosas por eso es que lo matan, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A partir de una serie de rebeliones que intentan las tribus de allá de los hebreos, de los judíos, se intensifica la guerra contra los romanos. Acuérdense que el templo se había podido volver a reconstruir porque Herodes era un rey hebreo que quería volver a construir y que tuvo una alianza con los romanos. Pero llega un punto en que los romanos se cansan de todo el problema que tienen con el pueblo hebreo y los romanos, a partir no me recuerdo en este momento, creo que es Vespasiano, el emperador romano, que manda a quemar la ciudad y destruyen nuevamente el templo. Y ahí es cuando se da la gran diáspora, o sea, la gran diáspora judía pasa desde este punto. O sea, cuando uno escucha la diáspora judía, pues uno, si se quiere de los términos más lejos por allá en la historia, pues puede decir que la primera fue de cuenta de los babilonios, después de cuenta de los griegos, pero la fuerte, la más grande, va a ser a partir de la guerra contra Vespasiano. Aquí es cuando literalmente todo el pueblo judío o el pueblo hebreo que sobrevive a estas guerras, después del incendio, después de la quema de Israel, tienen que dispersarse por todo el mundo. Según pues los historiadores, muchos llegaron a Grecia, otros llegaron a Italia, o lo que pues en lo que hoy es Italia, muchos llegaron también a, como se dice, a Francia, y ahí es donde se va la gran diáspora judía, que hasta el momento de hoy es por eso que uno ve comunidad judía regada por todo el mundo. Listo. Resulta que debido a su condición de nómadas y debido a su condición de estar dispersos por todo el mundo, el pueblo hebreo se vuelven una gente muy tesa para el comercio, es una gente demasiado buena para el comercio, y se vuelven grandes capitalistas, es decir, empiezan a tener una recepción muy grande de ingresos, de dinero. Más adelante, muchísimo más adelante, un tema que de pronto es muy desconocido para la gente, pero que aquí se ve, es un claro ejemplo del antisemitismo, porque el antisemitismo no traduce otra cosa que el odio, desprecio o ver con malos ojos al pueblo judío. Eso traduce literalmente, son todas esas manifestaciones de odio, rabia contra el pueblo hebreo, contra el pueblo judío. En la Edad Media, que va desde el 476 hasta 1453, cuando cae Bizancio, cuando cae el Imperio Romano de Oriente, ese es el periodo que los historiadores todos se han puesto de acuerdo a llamarlo la Edad Media, entre 476 y 1453, es una Europa completamente cristianizada. O sea, esta es la Europa que pone a Cristo por encima de cualquier cosa, y de vez en cuando por allá los sacerdotes cristianos, o papas cristianos, papas del catolicismo, empiezan a decir, es que los judíos están ahí para recordarnos el pecado, los judíos están ahí para recordarnos quiénes fueron los asesinos de Jesucristo. Entonces, por eso es que también, a partir de todos estos temas teológicos y qué religión es más válida que cuál, o cuál fe es más importante que cuál, muchas de las cuestiones del antisemitismo y la persecución del pueblo hebreo judío se da a partir de esto, porque para el imaginario católico cristiano, o cristiano católico como se debe decir correctamente, está que esa gente fueron los responsables del asesinato de Jesús de Nazaret, según el mito teológico, que en este caso se basa en la fe cristiana católica. Resulta que por allá en 1347 y 1400 Europa es arrasada por algo que se llama la peste negra, que estuvo muy de moda hablar de la peste negra a partir de la pandemia que sufrimos en el 2019 en el mundo. ¿Qué es la peste negra? La peste negra es un virus que traían las ratas en los barcos. ¿Y por qué se llamaba peste negra? Porque al infectado le daban
unos brotes negros de materia que literalmente pues se volvían negros. Lo que pasa es que el nombre científico se me escapa en estos momentos, y Europa pues fue arrasada prácticamente, casi que perdió la mitad de su población a partir de la peste negra. Resulta y acontece que como los judíos o el pueblo hebreo viene vagando por todo el mundo, tienen unas condiciones de higiene muy superiores o muy aceptables a comparación de los europeos. Es decir, el europeo era un tipo que dormía en el establo con el caballo, la gallina, el cerdo, la esposa, los hijos, y pues el foco de contagio es grandísimo. En cambio, como esta gente, el judío viene de una higiene, porque es una gente del desierto, que de su historia, desde que el mundo es mundo para los judíos, vienen vagando de cuenta de todas estas diásporas a causa de todos los imperios que los invadieron y los expulsaron de su tierra. Entonces ellos tienen unas condiciones de higiene muy buenas a comparación del europeo medieval promedio, ¿cierto? Entonces por esto, como a los judíos no les daba la peste negra, el europeo alzaba la mano y decía, es que él es el culpable de que yo tenga este virus. Mi mamá, mi abuelo, mi tío, todo, hasta la gallina se murió de cuenta de estos manes, porque estos manes son los que traen la peste negra, y los asocian directamente con el pecado, cosa que pues ya hoy científicamente se comprueba que el pueblo judío, debido a sus condiciones higiénicas superiores al europeo promedio, pues no le dio tan duro, porque lógicamente si habían casos, pues no podíamos decir que ellos eran inmunes a la peste negra, ni mucho menos, pero la población con respecto al infectado era muy baja, era demasiado baja. ¿Qué es lo que pasa? A partir de esto empieza a haber otra expulsión de todo, o sea, todo, entonces empiezan a ver a todo judío con malos ojos, empieza una expulsión tremenda de judíos. Los judíos que ya estaban en Europa empiezan a ser expulsados de Francia, de Inglaterra, de Suiza, de España. Muy importante, muy importante. Resulta que el Nuevo Mundo, llega un tipo aquí, Colón, en 1492. Una de las colonias más grandes de los judíos del pueblo hebreo estaba en Sefarad, España. Mucha gente no sabe que ese mismo año, cuando Cristóbal Colón zarpó de Europa buscando una ruta alterna a las Indias, se encontró un continente que iba desde el norte hasta el sur, y que debido a esa ruta, pues él intentaba hacer un comercio por otras rutas, ¿cierto? Y por allá la gente no se dio cuenta, o no sabe, o se le escapa, que en ese mismo año, toda esa comunidad judía que venía vagando por todo el mundo, que se asentaron en Sefarad, en España, o que los que conocemos, o los que se conocen históricamente como los judíos sefarditas, fueron expulsados también de España. Entonces, ¿qué quiero yo decir con esto? El pueblo judío ha sido también víctima de un montón de, ¿cómo se dice? Por eso este es el tema del video, de la diáspora judía, de cómo han vagado. Porque, por ejemplo, viniendo ya al presente, porque el Estado de Israel, después de que se creó, ellos no pueden perder una guerra. O sea, el ejército de Israel tiene como objetivo, o tiene como bendición, o como una marca en el cuerpo, de que ellos no pueden perder ninguna guerra, sea contra el que sea, porque con una guerra que pierden el Estado. Allá vamos a llegar. ¿Qué es lo que pasa? Más adelante, mucho más adelante, desde que se expulsan todos estos judíos y sigue la diáspora, por allá empieza a finales del siglo XIX, empieza toda esta moda, toda esta onda de los estados nacionales. ¿Qué son los estados nacionales? Son conglomerados de gente que lo que quieren es conformar una nación, así de simple. Y como en Europa todos estos tipos toda esta gente, toda esta comunidad hebrea viene vagando, pues ellos son vistos como los extranjeros, son vistos como la gente que no tiene nación, la gente que viene aquí simplemente a hacer negocios y listo. Entonces en los estados nacionales esta gente no cabe. Es por eso, por ejemplo, que cuando se conforma el Estado Nacional alemán en 1870, se crea en 1871, perdón, el Estado alemán. El Estado alemán dice que no tiene cabida, los judíos no tienen cabida. Poquito más atrás se dan las guerras franco-prusianas, y aquí hay que tener en cuenta uno de los episodios con más antisemitismo que en la historia ha quedado marcado. Los historiadores se han puesto de acuerdo en estudiar este caso que les voy a narrar,
de antisemitismo y de cómo por el simple hecho de ser judío había que tacharlo como traidor. Resulta que si nos vamos a la geografía, Alemania y Francia tienen una frontera común, es decir, son países fronterizos. Por allá en Francia, históricamente existen dos territorios que se llaman Alsacia y Lorena. Alsacia y Lorena fueron dos territorios por los cuales fue una de las causas por las que se provocó las guerras franco-prusianas. ¿Cómo así que franco-prusianas? Porque para esa época existía el imperio alemán o el imperio prusiano, o los prusianos. Si usted le dice imperio alemán, está correcto. Si le dice prusianos, también está correcto. Y si más adelante le dice alemanes, está correcto, porque es lo mismo. Resulta que étnicamente todo el mundo es alemán, pero geográficamente esos dos territorios están en Francia. Se dan unas guerras literalmente de que si la población es alemana, ese territorio tiene que ser alemán. Se dan las guerras franco-prusianas. Por allá había un capitán francés, o sea, él es francés, él es nacido en Francia, pero es judío, es decir, él practica la religión hebrea, él es judío. A él lo acusan, el alto mando francés lo acusa de ser un espía por el simple hecho de ser judío, de ser un espía alemán, un espía prusiano. Este señor es Alfred Dreyfus, si no estoy mal, no recuerdo bien en estos momentos, se llama Alfred Dreyfus. Él es acusado, lo mandan a la Isla del Diablo. La Isla del Diablo es una prisión que queda aquí cerquita, por allá por la Guyana francesa. El man él empieza a pagar su condena, pero una serie de personas empiezan a investigar el caso y se dan cuenta es que a este man lo están acusando simplemente por ser judío. Entonces entramos otra vez en ese tema del odio, en ese tema de acusémoslo por sospechas, que si estaba allá. Es lo mismo que pasa hoy con el pueblo árabe, todo el que vemos con un turbante en la cabeza o rezando con la frente en el piso, no, ese es un terrorista y se va a inmolar, o saca una AK-47 y le va a disparar a lo que se mueva. No, o sea ese es el viejo pretexto de estar estigmatizando a todas las personas porque simplemente tienen un credo, una religión que lo único que se traduce es señalamientos de odio, nada más. Ese es un caso muy particular que pasó en plena guerra franco-prusiana. Un poquito más adelante, volviendo a la fundación del Estado Nacional Alemán en el 71, pues Alemania empieza una industrialización tremenda. Alemania sabe que empieza a construir una ingeniería a partir de petróleo, como lo habíamos visto en los videos pasados. Inglaterra se da cuenta porque el servicio de espionaje inglés es impresionante. La corona británica dice, estos alemanes están dando unos pasos industrializados impresionantes, esta gente nos va a alcanzar. Inglaterra tiene que seguir siendo la potencia hegemónica como lo éramos a finales del siglo XIX. Tenemos que seguir siendo los dueños de la pelota y no podemos permitir que esta gente se adueñe de los recursos. Arranca la Primera Guerra Mundial. En los textos de historia uno se encuentra por allá datos que la causa fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría en la ciudad de Sarajevo, en la Bosnia-Herzegovina, pero eso no tiene nada que ver. La Primera Guerra Mundial simplemente es el pretexto, o sea, el asesinato es el pretexto. Lo que está detrás de esta guerra es sacar del partido a Alemania, como eventualmente va a pasar. La Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918 se acaba con el Tratado de Versalles. En el Tratado de Versalles, Francia se quita la espinita de Alsacia y Lorena, perder esos dos territorios contra los prusianos, se la sacan, declaran a Alemania culpable de la guerra, cuando Alemania simplemente entró a esta guerra para defender a Austria-Hungría por su tema de la fidelidad nivelunga, que es una cuestión de alianza germana con los austrohúngaros. Eso no tiene nada que ver con esta cuestión del asesinato, simplemente entró por el tema de alianzas. Y Alemania queda culpable, Alemania la ponen a reconstruir Europa y se da el periodo entre guerras. El periodo entre guerras de 1914 a 1939 para los alemanes se conoce como la República de Weimar. Aquí, ¿esto qué tiene que ver con el pueblo judío? Esto es el detonante, esto es la mecha que se va prendiendo poco a poco. Había una comunidad inmensa judía, hebrea, viviendo en Alemania. Entonces por allá empieza un partido nacional socialista, un señor de un bigote aquí que saludaba así. Ese señor empieza a decir, vea, es que la guerra la perdimos de cuenta de ese pueblo judío, esta guerra ha causado una inflación de cuenta de ese pueblo hebreo. Es que empiezan a buscar lo que se llama el chivo expiatorio. ¿A quién le he hecho la culpa de la pérdida?
cuando realmente la culpa de la pérdida de la Primera Guerra Mundial no es más que el Tratado de Versalles, es decir, es de cuenta de Francia e Inglaterra, que de una forma ¿cómo se puede decir? De una forma fraudulenta le ganaron la guerra en el escritorio a los alemanes y la declararon culpable de todo lo que había pasado entre el 14 y el 18. Entonces, cuando usted tiene un pueblo que está aguantando hambre, como es la República de Weimar o los alemanes en el periodo entre guerras, y los tiene aguantando hambre, no hay empleo, y usted les empieza a decir, vea, es que esa gente que tenía negocios, que tenía, ¿cómo se dice?, casas de empeño, que construían o que tenían negocios de joyería y todo esto, porque era lo que se dedicaba el pueblo judío en Alemania en esa época, son los culpables de lo que nos está pasando. Entonces empieza a germinarse lo que más adelante se conocerá como el Holocausto, porque es que es muy fácil decir, venga, es que la Segunda Guerra Mundial fue porque ese señor del bigote estaba loco y le declaró toda la guerra a Europa. Pues en parte sí, porque esa gente estaba muy de la cabeza, pero hay que entender que esto que pasa en el 39 y el 46, que el mundo conoce como la Segunda Guerra Mundial, es el producto de la Primera Guerra Mundial y del final en Versalles. El Tratado de Versalles es una ciudad francesa donde se firmó el Tratado de Versalles, donde da final a la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasa? Hay 20 años de espera entre un capítulo y otro. En esos 20 años se aumenta ese odio por el pueblo judío. Entonces, por eso es que más adelante 6 millones de personas a partir del Holocausto judío, por allá en Treblinka, en Auschwitz, en todos esos campos, primero de concentración y después de exterminio, asesinan a toda esta gente, y por esa es la razón que yo les digo, o les he insistido tanto en que Europa tiene una culpa colectiva, porque todo el mundo agachó la cabeza, porque a partir de discursos de odios antisemitistas, de un antisemitismo, y de una diáspora judía, a esta gente se le persiguió como se le persiguió, y tanta gente permitió que pasara lo que pasó. Ya viniéndonos a la actualidad y viniéndolos a lo que sucedió en 1948, cuando esta gente que logra sobrevivir al Holocausto, pues les tienen que entregar un Estado judío así a la brava, a la fuerza, porque pues no hay forma. ¿Cómo es que esta gente, 6 millones de judíos asesinados, y los que sobreviven no tienen para dónde irse? Se funda el Estado de Israel, la ONU lo funda en caliente, con una vergüenza mundial, y tenemos la guerra que tenemos hoy en día. Entonces, esto es un breve repaso, o una breve explicación de por qué el antisemitismo, que no significa otra cosa que ese rechazo al pueblo judío, ese rechazo al pueblo hebreo, y la diáspora judía, que es ese vagar de no tener dónde esta gente establecerse, dónde estar tranquilos, es lo que nos está llevando hoy a lo que está pasando en Medio Oriente. Entonces, aquí no queremos tomar partido, queremos demostrar y hacer entender por qué todos acá son víctimas, y darle la razón de que el pueblo palestino no tiene, pero hay que tener algo muy en cuenta, y hay que ser muy sinceros. Pues el pueblo palestino no tiene la culpa de la peste negra, el pueblo palestino no tiene la culpa del Holocausto, el pueblo palestino no tiene la culpa de que a ese capitán lo hayan declarado traidor por ser espía, pero simplemente era porque era judío. Eso sí tiene que quedar muy bien claro. O sea, el que estaba viviendo en Palestina cuando en 1948 la ONU decreta el Estado de Israel, nada tiene que ver con todo lo que está pasando. Porque para usted decirle a un árabe, es que hay una cosa que llama la ONU y le manda a decir que es que su casa la tiene que dividir en dos, porque ahí va a venir a vivir una gente que le tienen que dar un Estado. Pues uno como árabe, ¿qué puede decir para eso? No, pues pero ¿cómo así? Venga, ¿cómo que la ONU? ¿Cómo que Holocausto? ¿Yo qué tengo que ver con eso? Entonces, esto es un breve resumen, retomando, de tratar de explicar estos dos términos que van tan ligados a la comunidad hebrea y al pueblo judío, y el por qué tomar partido en esto es tan difícil, y es muy complicado decir, esos tienen la razón, históricamente eso le pertenece a este, históricamente le pertenece a este. Yo lo que creo, o en mi humilde opinión, como lo reiteré en un videos anteriores, es que si la ONU tiene los pantalones de decirle a los británicos, venga, es que este conflicto lo causó usted con esta partición indebida, y decirle a la ONU, venga, ¿sabe qué? Es que ustedes dijeron que el Estado de Israel que entregaron en 1948 se tenía que partir a la mitad. Si la ONU garantiza esa partición donde el territorio es mitad y mitad, porque esto a la final es una guerra de territorios, entonces nada tiene que ver con la religión, entonces ahí va a haber paz, ahí sí le vamos a poder dar la razón a ambos pueblos para que reclamen esa tierra. Recuerden lo de siempre, cada vez que usted quiera entender el pasado, cuando usted quiera entender el presente y proyectar el futuro, siempre va a tener que pensar qué pasó en el pasado.